let the dogs out? I see the dance people had a ball cause you Billy Fountains get out. Get back Gruffy, bash Gruffy, get back you flea infested mongrel. Buenos días a todos los telespectadores de Paravisa Digital. En el programa de hoy de Pequebichos a Consulta vamos a introducir una de las nuevas mascotas que solemos tener en la casa, que son las cobayas. Aquí tenemos a Pelocó, que es nuestra cobaya mascota de la clínica, es una de nuestras, lleva ya unos 5 o 6 añitos con nosotros y vamos a hablar un poquito hoy. Quizá también el motivo de introducir hoy el tema de las cobayas es que es quizá para el tema de niños, para trabajar, los niños se acostumbren a cuidar animales, pues las cobayas suelen ser una buena elección porque suelen ser bastante simpáticas, suelen trabajar bastante bien con los niños y son bastante tranquilas. Entonces ahora, Rocío, vamos a hablar un poquito de introducir la historia y su patología y con manejo. Muy bien, como vamos a hablar de las cobayas, por lo menos que sepáis un poco de dónde vienen. Ellas provienen de América del Sur, sobre todo de las praderas, de todas las zonas de Sudamérica. Allí, de Sudamérica. Altiplano de Bolivia, Perú. Exactamente. Se utilizaban antiguamente tanto las líneas salvajes como las domésticas para aprovecharse de su carne, pero actualmente es más bien una mascota, ¿vale? Y como comentaba Carlos... De experimentación también. Exactamente, también es de... Estos son lo que se conocía también antiguamente como conejillo de India. Exactamente. Hay que tener en cuenta que en la zona de Sudamérica no hay grande, o es muy difícil el cultivo y la cría de grandes óvidos o bovinos, entonces tendrían que recurrir a un animalito que se alimenta como es vegetariano y que produce carne a partir de vegetales en una zona donde no se puede obtener de otra manera. Entonces era la manera que tenían los nativos americanos de obtener proteína de una zona bastante dura climatológicamente hablando. Entonces, pues actualmente ya se tiene como mascota, de hecho, como decía Carlos, son mascotas muy buenas para los niños, tienen muy buena afinidad, incluso con otros animales no suelen tener problemas. Sí. Son muy simpáticas, la verdad que son roedores muy, muy graciosos. Ellas, bueno, lo que caracteriza al grupo de las cobayas es más bien que viven en la naturaleza pues de 5 a 10 individuos. La verdad que les gusta convivir, estar en convivencia, no les gusta estar solos. Sobre todo un poco que conozcáis que su grupo destaca porque tiene un periodo largo de gestación para ser un roedor. Las crías son bastante precoces en el desarrollo. Sí. Y una cosa muy curiosa de estos roedores es que tienen una membranita, las hembras, que recubre un poco la vulva y que solo se destapa cuando está en celo o bien cuando va a parir, ¿vale? Después, cosas así curiosas de ellas, pues tenemos varios tipos, tanto de color como de tipo de pelo. Tenemos las que son bicolor o monocolor o tricolor, tenemos algunas que se llaman ruano también, otras que dependiendo del pelaje, por ejemplo tenemos una línea, que es la línea inglesa, que es un pelo más suave, son súper suaves. Otra que es la americana de pelo corto. Y también de pelo más duro. De pelo más duro. La de pelo, exacto, el pelo como es pelocó, muy, muy rugosito, rizadito, ¿vale? Que son las abisinas. Y también las peruanas, que son estas que veis con los pelos largos y muy graciosas. Sí, es que vienen de la zona del altiplano, entonces más fresco, entonces necesitan un abrigo. Necesitan más abriguito. Deciros que como veis, ellas lo que quieren es tipo de alimentación pues muy sencillo. Vegetariano estricto. Vegetariano estricto. Lo bueno que tenéis actualmente es que hay muchísimos piensos que ya están diseñados para cobayas, que tienen muy buenos nutrientes para ellas y muy completos. Casi siempre los venden, como veis, o bien en grano o bien extrusionados, ¿vale? En forma de palitos, pero ellas sí que necesitan, ellos necesitan también vegetales, verduras, frutas frescas, ¿vale? A ellos les encanta. De hecho, es una forma muy buena de obtener vitaminas. Y, sí, es que lo necesitan para una correcta alimentación, necesitan un aporte natural fresco de vitamina muy alto, porque es su metabolismo, su forma, como en la naturaleza los tienen, no tienen tanto almacenaje y necesitan un aporte continuado de estas vitaminas. Exacto, sobre todo vitamina C,
que se puede aportar, aunque los piensos vienen bastante bien, la vitamina C se tiene que dar... Muy lábil, necesita estar fresca, es lo mismo que nosotros. Exactamente. Pues nosotros necesitamos comer fruta fresca y si no que se lo recuerden a los navegantes del siglo XV y XVI. Exactamente, porque una enfermedad que había en esos tiempos que se llamaba escorbuto, también lo pueden padecer estos animales, porque es hipovitaminosis C, falta de vitamina C. Entonces se puede dar, incluso en el agua de bebidas se echan gotitas, hay palitos que tienen vitamina C, pero sobre todo, muy importante, el heno, fruta fresca, verdura fresca, es donde más van a obtener la vitamina. Recordad que es interesante que casi todos los animales que consideramos exóticos suelen tener bastante tendencia a tener hipovitaminosis C. De hecho, llega a tener una tortuga con escorbuto. Exactamente. Una cosa curiosa. Entonces el tema de la alimentación es muy sencillita y además es muy buena para los niños, pues aprender a darle esa frutita, esa verdurita a estos animales. Son roedores muy graciosos, como hemos dicho, porque ella está aquí tranquilita, pero normalmente tiene un sonido que es muy, muy característico, muy gracioso, son unos chillidos. Ellos tienen múltiples vocablos, pero sí que es verdad que vocalizan mucho y nosotros, por ejemplo, un caso muy curioso en la clínica, en nuestra anécdota más curiosa, es que muchas veces ella está dentro, ¿vale? Y a veces nos escucha llegar con la bolsa, con cualquier bolsa. Sí, cualquier bolsa, da igual, pero ella la identifica como que es la bolsa de la frutería. De la frutería. Entonces, cada vez que nos escucha con una bolsa, pues empieza a emitir un chillido que parece como un cerdito. Sí. Y es muy gracioso, la gente siempre se nos queda diciendo, ¿pero eso qué es? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Sí. Y es pidiendo frutita y verdurita. Después, ellos pueden, como hemos dicho, vivir en grupo, de hecho se recomienda que vivan en grupo. Sí que es verdad que si comienzan estando juntos, por ejemplo, 2 o 3 cobayitas juntitas desde pequeño, no suele haber pelea, es muy muy extraño. Sí que es verdad que si queréis mantener grupos mixtos, los machos sí que es muy recomendable que los castréis, sobre todo si se introduce un animal nuevo en el grupo. Sí. Por dominancia. Hay que tener en cuenta que son bastante jerárquicos y necesitan sus relaciones de dominancia del líder con respecto a los subalternos. Entonces no hay que preocuparse porque es su naturaleza. De hecho, en la naturaleza y en grupos grandes vais a ver que unos son más grandotes y tienen el pelo mucho mejor y otros que son los subordinados, más bien los sumisos, que tienen toda la zona un poquito más sin pelo, ¿vale? Como si se hubiera rasurado esa zona. Y es porque el dominante se come el pelo. Se mastica el pelo, un signo de dominancia, ¿vale? Pero sería algo totalmente natural. Sí que también es importante, un detalle importante, si vamos a tener un grupo mixto, que los machos estén castrados. Exactamente. Porque si no, se reproducen como chinches. Exactamente. La verdad que tiene, como hemos dicho, periodo de gestación largo, pero el celo dura 17 días, pero la verdad que son... muy fértiles. Muy fértiles. Entonces, si queréis introducir una cobaya nueva, sí que tenéis que tener muchísimo cuidado y dejarlas en un sitio que sepáis que tiene mucho escondrijo, que se puede esconder, que se puede ocultar las primeras veces, porque seguramente van a ir a agredirla, ya después se establecerá una jerarquía y convivirán bien. Pero al principio sí que es verdad que tenéis que tener un poco en cuenta que se pueda esconder, ¿vale? Más cositas, pues... Hemos hablado de la comida, ahora vamos a hablar un poco del alojamiento. ¿Dónde deberíamos de tener estos animales? Vale, jaulas, por favor, grandes. Necesitan por cobaya bastante espacio, ¿vale? Estamos hablando de 1 metro cuadrado por cobaya. Por cobaya, más o menos. Entonces, que tengan su zona también como para pasear, que se puedan mover, que tengan una zona de parque más bien de juego. Sobre todo ellas lo que necesitan, porque como son presas de la naturaleza, necesitan escondrijo, ¿vale? Sitios para esconderse. Cajas, tubos... Hombre, incluso lo ideal sería que tuviesen una cierta profundidad para que puedan excavar y hacerse túneles, pero bueno, eso ya es más complicado. Exactamente. Después, como sustrato, sí que es verdad que hay muchísima variedad. Hay papel prensado, serrín, tenemos también viruta de madera, pero la verdad, a ella, por ejemplo, le encanta el suelo más bien como un tipo de serrín. Sí. Y después ponerle también, aunque sea en el suelo, pero bastante heno esparcido, para que ellas puedan tenerlo también como camita y como alimento, ¿vale?
Heno y agua, siempre ad libitum. Eso significa que siempre tiene que estar disponible. El agua sobre todo. Y muy importante, el heno, ¿vale? Tiene que tener un aporte bueno de fibra, porque son animales... Y eso es una indicación importantísima. Muy eso no importante. solo para roedores, también los conejos. Todos los herbívoros necesitan un aporte mínimo de 40% en la dieta de fibra, mínimo, de ahí hacia arriba. Entonces, por eso es muy importante la administración del heno. Además que ellos tienen el sistema digestivo, pues necesita muchísima fibra, ¿vale? Para que haya una correcta... Para poder trabajar motilidad. de manera correcta y no nos den los timpanismos ni otra serie de patologías digestivas, que por lo general son tremendamente graves. Exactamente. Después otra forma, que parece un poco absurdo, pero es importante que sepáis la forma de coger a una cobaya. La mayoría se dejan tocar, no hay ningún problema. Hay algunas que son más arisquillas que otras, pero sí que es verdad que es importante que sepáis que tenéis con una manita agarrarlo por el cuellecito y las patitas, ¿vale? Y por otra, Peloco no le gusta mucho, cogerle por abajo. ¿Veis? Como ve, tienen sus pezoncitos, ella es una hembrita, y son bastante graciosos. Lo malo que tiene Peloco, y ahora vamos a hablar un poquillo del tema, Peloco ya es mayorcita, es decir, suelen tener una La vida media son de 4 a 8 años, entonces, bueno, 8 años son los límites que describen, o sea, eso es algo tremendamente difícil de alcanzar. Aunque Peloco ya está llegando a esos límites, ya va por 6. Pues sí, entonces es un poco una abuelita. En este caso tenéis que tener mucha atención, sobre todo, vamos a ir por partes, pero sobre todo los dientes. Un animalito... Es otra de la importancia también que necesita mucha fibra. A estos animales, lo mismo que a todos los roedores, lo mismo que a los conejos, los dientes crecen toda la vida. Entonces, si no tiene un aporte correcto o adecuado de fibra o de un sustrato un poquito más duro, más vasto para roer, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer un sobrecrecimiento, va a tener una mala oclusión, va a dejar de comer y vamos a tener problemas. Que después muchas veces lo que nos pasa con los conejos, que hay que coger, sedarlos y con la Dremel cortarle los dientes, porque los tiene excesivamente largos. Y algunas veces se los clavan y son increíbles. Entonces, el heno es muy necesario para que también vayan desgastando los dientes, ¿vale? Necesitan fibra. Y por eso los productos frescos también van muy bien. En caso de que tenga mala oclusión, la boquita que la veáis mal, es importante que la traigáis rápidamente, porque no son animales que puedan estar mucho tiempo sin comer, ¿vale? Es muy importante. Después, el estrés también hay que evitarlo mucho en ellos. Lo sufren mucho, tienen que estar en sitios más o menos tranquilos, pueden convivir, por ejemplo, con conejos, no hay ningún problema. Así que es verdad que se recomienda que en la jaula no estén con conejos, ¿vale? Porque puede haber contaminación cruzada de algunas bacterias. De bacterias respiratorias principalmente. Exactamente. Pero sí que es verdad que pueden convivir con otros animales. Más cositas que podéis encontrar. Mi gato la odia. Más cositas que podéis encontrar, pues por ejemplo, temas endocrinos, hormonales, reproductores. Quizás una de las principales patologías a largo plazo es la hembra. Por ejemplo, Peloco, y lo puede contar bien Carlos, tiene bastante problemilla. Sí, con las edades generalmente las hembras suelen desarrollar quistes ováricos que van a dar alteraciones hormonales y se nota sobre todo en la piel, se le cae el pelo, se queda prácticamente calva, hasta que pasa el ciclo hormonal, el ciclo sexual, durante 2 o 3 meses y ya se normaliza, hasta el siguiente ciclo sexual que otra vez le aparece. El problema de estos animalitos es, en el caso, por ejemplo, una castración de machos no suele ser problemática porque es un acceso externo, como el resto de mamíferos, los testículos están fuera, y eso hace que se facilita el poder hacer una correcta, un acceso fácil, rápido, y que no tengamos muchas complicaciones postoperatorias. Pero en el caso de la hembra, una cirugía abdominal, generalmente no tenemos problemas con la cirugía, suelen pasar muy bien, pero ahora su sistema inmunitario es bastante deficitario ante una agresión quirúrgica. En ese sentido se ven muchísimas complicaciones postoperatorias de infecciones y la tasa de mortalidad es altísima. Entonces es uno de los problemas que solemos tener con este tipo de animales y por ahora los tratamientos hormonales todavía no se han demostrado que sean efectivos. Hemos tenido también algún caso de piometra en cobaya y este caso es de una que suele tener recurrentes los quistes ováricos.
También tenemos un tema que es bastante frecuente, es cuando están gestantes y paren. Es muy importante que observéis a la mami, ¿vale? Porque muchas veces tenemos problemillas después de parir, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, también vigilar si aparecen nódulos, bultos y demás, porque también sufren como buenos seres vivos, también pueden sufrir un problema oncológico y desarrollar cánceres. De hecho, tenemos ahí alguna foto, la veréis, de cobayas que le hemos quitado tumores relativamente grandes. Eso sí, generalmente todas las agresiones de piel las suelen tolerar muy bien y suelen cicatrizar muy rápido y cicatrizan muy bien, salvo las cavidades abdominales que no hay manera. Y como comentábamos, la castración es bastante buena en los machos. Sencilla, rápida, como la castración de un gato. Exactamente. De mantenimiento, pues poquitas cosas, porque en realidad más bien la desparasitación interna es lo que necesita. Es lo único, de forma regular, porque al final de cuentas está comiendo mucha fruta y verdura fresca y tiene más riesgo de coger algún parásito. Pero generalmente no es tampoco muy común. Exactamente. Luego, también es importante que limpiéis bastantes veces lo que es la jaula. Son animales un poquito guarrillos, sí que es verdad. Hombre, que no... Como todo en esto, la higiene es fundamental. Entonces, y sobre todo la prevención es fundamental. Entonces, con una buena higiene vamos a corregir un montón de problemas. Y eso sí, lo que estamos diciendo, son bastante guarrillas. Así que como veis, es un animalillo que es muy gracioso. Podemos empezar como mascota de la casa, porque así los niños empiezan a tener eso que ayudar en la limpieza, en la alimentación, y no son animales que den mucho... Ver que la verdura es buena. Claro, entonces tienen muchos beneficios. ¿Y por ahora? Poco más, es la presentación de lo que es el mundo de las cobayas. Traeremos más animalillos de este tipo, pero queríamos presentaros a Peloco, que es bastante importante en la clínica, nuestra mascota. Así que nada, esperemos que os haya gustado. Y ya nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. I see the young people had a ball cause you Billy Fountains get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel.